están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional. Este domingo 22 de diciembre, los calores, oiga, la alerta de temperatura que hay es para tener muchísimo cuidado porque es el momento de tomar precauciones. Perdón, no estaba dentro de lo que íbamos a hablar hoy día, pero me acordé porque escuché noticias en la mañana. Peligros de incendio que después se lamentan cosas dramáticas en vidas, en costos de todo tipo. Pero no vamos a conversar de temperatura, solamente un llamadito, pero vamos a conversar, sí, del fin de año, que tiene temperatura en otro sentido, porque se están conversando y aparentemente, es parte de lo que vamos a ver, se están acercando a la posibilidad de cerrar en algo, al menos el tema de pensiones, que lleva una década por lo menos que estamos conversando de esto. Tenemos cifras económicas que dio a conocer el Banco Central cerrando el año hace unos días también. Estaremos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, conversando sobre esos temas. Nos acompañará el senador Alfonso de Urresti del Partido Socialista, porque en negociación también hay una ventana de posibilidades de acordar una reforma del sistema político. No suena tan útil a algunos o tan sexy como tema, pero para los que entienden dicen que es la caja maestra para poder tener un país también que funcione mejor, un buen sistema político. Y Susana Jiménez, la nueva presidenta de la Confederación de la Producción del Comercio, nos acompañará en su debut, está recién asumida en el gremio empresarial. Además, tendremos una mesa de conversación como es habitual de debates políticos contingentes. Bienvenidos a Estado Nacional. Estado Nacional. Y nos acompaña el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, buenos días, gracias por acompañarnos este domingo de mañana, temprano. Muy buenos días. ¿Lo pilla usted la locura de la Navidad o no hay espacio ahí en el piso 12 de Teatinos para esa tranquilidad para pensar, lo tiene fuera del...? Mire, para nosotros la locura de fin de año comienza por ahí, por comienzos de septiembre. Ya. Claro, porque es cuando, ¿cierto? Se prepara el presupuesto, se ingresa a final de mes, luego son 2 meses de discusión. Después, cuando ya creemos que ya salimos del presupuesto, pasa el reajuste de remuneración del sector público, lo acabamos de aprobar en la semana pasada, así que es una época de mucho trabajo, mucha intensidad, que además en este caso se ha juntado con los avances que ha habido en el tema de la reforma previsional, así que ha sido un último cuatrimestre bien frenético. El aviso que estamos 22 y que la Navidad es el miércoles y por si... porque no sé si he tenido tiempo, pero a todos nos pasa a veces que dejamos todo para el final, las cosas más domésticas. Oiga, y déjeme entrar algo no doméstico, más bien es chico, va a pasar, no nos va a marcar la historia de Chile, pero que su colega Luis Caputo, ¿cómo se toma sus palabras cuando dice que que estamos por hundirnos o que nos van a hundir? Y que haga esas declaraciones un ministro de Economía. La verdad es que es bien sorprendente, o sea, no es el tipo de cosas que los ministros de Hacienda hacen. A mí en lo personal jamás se me ocurriría decir nada ni cercano a lo que él señaló. Y, en fin, tiene que ver con otras dinámicas. En algún momento me encontraré con él, porque me encuentro con él bastante seguido en reuniones internacionales, cosas por el estilo. ¿Lo conoce usted? Sí, lo conozco. Y le llamó la atención porque él es de un perfil más técnico que político y estridente, no es un tipo estridente. O sea, en general los ministros de Hacienda son más técnicos. El ministro de Economía, como se llama en Argentina. Claro. O sea, ¿le sorprendió por el estilo de él? Sí, bien sorprendente, la verdad, bien sorprendente. Yo diría en general mirando a la comunidad de ministros de Hacienda o de Finanzas en el mundo. A lo mejor le faltó dominio político para manejar una entrevista, porque no fue una declaración, fue en el contexto de una entrevista. Oiga, ¿y usted qué le parecen los ajustes que está haciendo Argentina? Los ajustes, porque son muy polémicos también, y él probablemente es el que está dirigiendo todos esos ajustes, junto con el presidente. Sí, bueno, Argentina está haciendo ajustes de envergadura gigantesca, que tienen que ver, por un lado, con los desequilibrios que venía arrastrando esa economía por muchos años, y por otro lado, por la forma particular que el gobierno del presidente Milei quiso adoptar. ¿Y son apropiados en su dimensión y profundidad para la realidad? O sea, ha logrado bajar la inflación, que, cierto, para Argentina era un tema de la mayor importancia, cifras extraordinariamente altas durante mucho tiempo. Claro, se está pagando un costo social muy grande.
Había un aumento de la pobreza muy significativo, prácticamente la mitad de la población en situación de pobreza, lo cual nos hace recordar que acá nosotros hicimos también nuestro ajuste, obviamente a la escala chilena, ¿cierto? Llegamos a un máximo de 14,1% de inflación en agosto del 2022 y logramos bajarla sin aumentar la pobreza. De hecho, la medición que tenemos de pobreza entre medio es para una reducción, no un aumento. Usted que es técnico, hay una frase que dijo, no sé si el propio presidente Milei o el ministro Caputo, que para pasarlo bien hay que pasarlo mal un momento, hay que hacer un ajuste que siempre son muy dolorosos. ¿Usted cómo ve lo que está haciendo Argentina? O sea, cuando los desajustes son muy grandes, los ajustes o retomar algún equilibrio es muy costoso, sin duda, ¿no? Técnicamente, el gobierno del presidente Macri quiso hacerlo de manera gradual. Muy político. Y fracasó en el intento. Técnicamente, ¿usted respalda un poco lo que está haciendo el ministro Caputo? ¿Es lo apropiado? O sea, yo prefería no meterme en lo que son las decisiones de política económica en nuestro país, sobre todo con una realidad tan distinta de la nuestra. Entonces, ¿qué es lo que es Pero para algunos es descabellado. ¿Técnicamente usted le parece descabellado lo que se está haciendo técnicamente? O sea, reducir la inflación para inflaciones de la escala que había alcanzado en Argentina, obviamente requiere acciones muy profundas, muy radicales. Es difícil resolverlo con pura gradualidad. Le han puesto prioridad a la inflación. ¿Usted compartiría esa priorización de la inflación pagando otros costos laterales? O sea, la inflación es muy dañina para la economía, es muy dañina para las personas. Genera mucha incertidumbre, genera mucho cortoplacismo, por entonces es muy difícil, ¿cierto?, en una economía con hiperinflación resolver temas como, no sé, pues la inversión, la política comercial. ¿Y era el caso de Argentina de hiperinflación? Sí, iba camino a. Sí, sin duda. Oiga, ¿fue injusto Luis Caputo con la economía chilena? Usted dijo que era una conversación incidental. Sí, porque son interesantes también. A ver, podemos hablar de la economía chilena sin necesidad de hablar de solo Caputo, es que tenemos mucho de agenda, pero ¿fue injusto? ¿Se sintió tratado injustamente? O sea, en Chile nosotros hemos estado, estamos saliendo de un periodo de mucha inestabilidad, en lo cual a lo que vivió todo el mundo, que fue la crisis del COVID-19, se sumó inmediatamente antes, el estallido social e inmediatamente después una respuesta desproporcionada de política económica, política pública, que generó a su vez una presión inflacionaria mayor que en el resto del mundo. Entonces, recuperar el equilibrio de todo eso fue la primera tarea de toda la primera mitad del gobierno. Eso se ha logrado. Ahora la economía está creciendo, a todos nos gustaría que creciera más y podemos dedicarnos a pensar y a tomar medidas para que efectivamente pueda crecer más en el futuro. Las cifras que vimos en el IPOM de la semana recién pasada, del informe de política monetaria del Banco Central, son sumamente preocupantes para todos. Crecimiento 2,3% para este año, bajó del rango, en la parte casi más baja del rango que había. La demanda interna acá del 1,3 al 1,1, la inversión del menos 0,8 a menos 1,3, el crédito, dice textual, se mantiene débil, bajo dinamismo de la creación de empleo, inflación se espera 5% para el otro año. El panorama se ve bien delicado, solo usted nos puede dar mejores expectativas, usted nos puede dar algo de esperanza, porque quedamos bien deprimidos con esta cifra. Mire, yo hoy día leí una columna de un comentarista que sigue mucho la realidad chilena y ha mirado la historia, y decía que este IPOM era como el más negativo en mucho tiempo. Y yo me pregunto en realidad con quién lo está comparando, porque a mí en mi época de presidente del Banco Central me tocó unos IPOM terribles, cuando la economía estaba cayendo a 6%, o la inflación estaba en 2 dígitos. Ahora, eso sí que era coyuntural, ¿o no? Era coyuntural, pero era algo que estaba pasando. Sí. Y lo que está pasando ahora también es coyuntural, porque, por ejemplo, en el caso de la inflación, sabemos que una parte muy significativa corresponde a la normalización de las tarifas eléctricas. No es que haya una presión del lado de la demanda, que haya que
controlar, ¿cierto? Provocando una recesión en la economía. Es un precio que, claro, tiene una ponderación importante, 0,2% en la canasta del IPC, y claro, si sube mucho, arrastra, ¿cierto?, el indicador global. Pero si uno mira lo que pasa con el resto de los precios, no hay un movimiento generalizado de precios al alza. En el caso de la inversión que usted menciona esa también... probablemente es la más, de largo plazo, es la más preocupante de todas las cifras que vimos, ¿no? Es que fíjese que el Banco Central a comienzo de año proyectaba una caída de la inversión cercana al 3%. Luego corrigió hacia arriba y ahora llegó a una cifra intermedia, pero está por encima de lo que se preveía a comienzos del año. Y para el próximo año, aun cuando ajustó un poco su cifra, tiene a la baja. Sí, pero tiene un aumento en la inversión. O sea, lo que está diciendo el Banco Central es que va a aumentar algo menos de lo que se estaba pronosticando. Y eso es porque hay una lista grande de proyectos de inversión que se van a estar, que ya se están iniciando y que van a incidir en el 2025. ¿Proyectos de formación de capital bruto, o sea, en fierros que le llaman ustedes los economistas, o porque algunos dicen, ojo, la inversión mirada como empresas que compren empresas? Claro, traen plata, invierten en Chile, pero no generan más crecimiento de la economía. ¿Usted qué tipo de inversión es la que está viendo que se interesan? Por ejemplo, en el caso de la extranjera. Es la formación bruta de capital fijo. O sea, lo que es inversión en equipo, en construcción, en obras civiles, etcétera. La inversión extranjera, que es lo otro a lo que usted se refiere, claro, incluye la adquisición de empresas, pero fíjese que si uno mira el catastro de la Corporación de Bienes de Capital para los próximos años, prácticamente 3/4 partes de los proyectos de inversión que están ahí son de capitales extranjeros. Así que no es pura compra ni adquisiciones, porque de hecho el grueso de la inversión extranjera en Chile es reinversión de utilidades de la empresa que ya están instaladas en Chile. ¿Y cuánto de esa inversión que usted ve hacia adelante la ve en minería y cuánto en otros sectores? Porque también la diversificación de una economía es muy importante para darle sostenibilidad. Claro, bueno, minería está creciendo mucho, prácticamente, o sea, para el cuatrienio 2024-2027 se cuadruplicó el conjunto de proyectos de inversión minero, y eso que todavía no está incluido los proyectos de BHP, ¿cierto?, de 11.000 millones de dólares, según han anunciado ellos, de Glencore, no está el proyecto Los Bronces, que son 3.000 y tantos millones de dólares, todavía no está incluido en esa cifra, que es del orden de los 19.000. ¿Y fuera de la economía millones de dólares? ¿Usted cómo lo ve? Es importante, pero hay que tener en cuenta una cosa con la inversión minera, que hoy día la minería ha dejado de ser el enclave que acostumbraba a ser, porque hoy en día la minería, ¿cierto?, ha adoptado otros estándares en materia ambiental, en materia de relaciones con la comunidad, etcétera. Entonces, por ejemplo, hoy día vemos como parte de la inversión minera la construcción de plantas desalinizadoras, que a su vez son de destino múltiple y también sirven para abastecer a la población y para abastecer a otros negocios. Y por otro lado también tenemos hartos proyectos en el sector de la energía, de generación, transmisión, almacenamiento de energía. En transmisión vi el otro día que habían, respecto a la permisología, que es bien primo hermano el tema de la inversión, había un proyecto puntualmente que requería 5.000 permisos. ¿Usted vio esa noticia? Y uno dice, bueno, cualquier proyecto que requiera 5.000 permisos, claramente estamos con un problema que no lo vimos venir o no lo atacamos a tiempo como Estado. ¿Usted le preocupa cuánto está afectando ese problema de la inversión? Mire, el tema de la transmisión eléctrica es un tema que es más global. Yo hace poco hablé con unos inversionistas que están haciendo una inversión en transmisión en Chile y me dijeron, mire, esto nos pasa en todos lados. ¿Por qué? Porque para una línea de transmisión, ¿cierto?, uno tiene que tener permiso de cada uno de los predios por los cuales atraviesa esa línea. Claro. Y eso, ¿cierto?, la gente es más reticente o espera obtener una renta mayor, ¿cierto?, por ese permiso. Entonces eso lo hace más desafiante. Pero ahora acaba de aprobarse, ¿cierto?, justamente una ley que fortalece el sector de transmisión y va a permitir que los muchos proyectos que tenemos actualmente se puedan materializar. Con estas cifras que vemos, que no son las que dio el Banco Central, no son específicamente, ¿no es cierto?, para destapar champaña por la situación, sea cual sea la explicación, pero no son buenas, ¿hay espacio para mantener o aumentar eventualmente impuestos que algunos quisieran, reformas tributarias, cosas así?
Porque también, como contrapartida, algunos están pidiendo rebaja en impuestos a las empresas del 27 o al 25 o al 23%, que dicen que es el promedio OCDE. ¿Cómo ve usted esa? ¿Usted se abrió el otro día a esa posibilidad? Sí, bueno, nosotros desde la tramitación del proyecto de cumplimiento tributario, en aquel entonces en el Senado establecimos un compromiso de no presentar proyectos que aumentaran en términos netos la recaudación. Pero eso no quiere decir que no haya propuestas que aumenten algunos impuestos para financiar la rebaja de otros. Y eso es lo que se ha estado discutiendo. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Pero qué tipo de impuestos piensa usted que pudieran? No, lo que se está trabajando es un proyecto de reforma de impuesto a la renta. ¿Ah? Y eso tiene que ver con que en el 2014 creo que se dio una discusión que distorsionó mucho la visión del sistema tributario, que es la idea de que para tener un sistema tributario más progresivo hay que subirle los impuestos a las empresas. ¿Cuál es el problema en esa argumentación? Primero, la distribución de ingresos no se mide entre empresas y personas, es entre personas, entre más ricos y más pobres, ¿cierto? Ahí se hace una asociación entre empresa y empresario, empresa y propietario. Pero usted que las empresas no son simplemente algo que es propiedad de un inversionista. Las empresas dan empleo, generan inversión, tienen proveedores, tienen cadenas de proveedores, tienen contratistas. O sea, es complejo es mucho más complejo. Solamente que pague el dueño de una empresa. Claro, y por lo tanto, si uno hace esa distinción entre empresas, por un lado, y personas de alto ingreso, y reduce el impuesto a las empresas, financiándolo con una mayor carga para las personas de altos ingresos, va a tener una combinación que no es fácil de lograr, que es una reforma que es pro crecimiento, pro equidad y balanceada fiscalmente. ¿Y hay espacio para bajar a 23% el impuesto a las empresas? O sea, aquí el tema es hasta dónde, qué espacio tenemos para esa compensación, ¿cierto? Porque si uno reduce la tasa a 23%, va a perder una cantidad importante de recaudación y tiene que compensarla por otro lado. ¿Piensa en alza a las personas? ¿Hay espacio para eso? O sea, lo que se ha estado trabajando es una propuesta que incorpora un tema que planteó originalmente la SOFOFA, que es la idea de una tasa a la primera distribución de utilidades. Lo combina con un cambio en la estructura o la integración del impuesto a la renta corporativo con la renta personal y la tasa de impuesto a los tramos más altos de ingresos del global complementario. Ese proyecto además contiene o se ha estado preparando con una reforma importante de la tributación de las pymes, porque hoy día el régimen pyme tiene una serie de problemas y tiene temas que hay que resolver, porque la tasa del impuesto de primera categoría para las pymes actualmente, ya desde el 1 de enero, se va a volver el régimen permanente, que es de una tasa de 25%. Actualmente está en 12,5% después de que el gobierno del presidente Piñera lo bajó a 10% durante la crisis. Entonces hay un tema pendiente que resolver. La propuesta del gobierno es resolverlo haciendo una reforma más profunda en la tributación de las pymes, facilitando la tributación de empresas nuevas, de microempresas nuevas, generando un régimen transparente en el cual deja de ser relevante la tasa de primera categoría y se paga el global complementario por los propietarios de la empresa. O sea, hay hartos cambios que son positivos, pero vamos a ver si está la madurez suficiente como para poder acordar algo así. ¿Cómo está la madurez para la definición en previsional, en pensión, para mejorar las pensiones? Hay un montón de acuerdos macros, teóricos, hay acuerdos en que hay que ahorrar más, hay acuerdos en que hay que pagar mejores pensiones ahora, hay bastantes, no todos serán, pero acuerdos muy amplios en que hay que compensar hombres y mujeres por las razones que ya conocemos. Pero cuando uno entra a la cosa más fina y a las herramientas, usted se ha declarado optimista de que estamos muy cerca. Creo que fue a punto la palabra que usted utilizó en algún momento. ¿Sigue tan optimista? Sí, por supuesto, porque este mismo relato que hace usted, hace, no sé, 6 meses no lo habríamos podido hacer. Hace 6 meses todavía, ¿cierto?, se cuestionaba que se requiriera algo para equiparar la situación de hombres y mujeres, o que tuviera que estar
integrado al sistema previsional. Seguíamos en el tema de que toda la cotización del empleador tenía que ir a cuentas individuales, que si se querían mejorar las pensiones actuales tenía que poner la plata del fisco. Entonces todo eso ya ha cambiado. Y ¿Ya hay consenso en que ya no todos con cuentas generales o que el fisco pague, sino que parte del 6% va a ir a eso? O sea, discutir a estas alturas de mejoras adicionales en pensiones que tengan que ser con recursos fiscales ya, yo creo que ya ha ido siendo superado por por el realismo con el que tenemos que mirar las finanzas públicas. Entonces tenemos que buscarle soluciones dentro del diseño del sistema previsional. Enero es la fecha que se ha puesto el propio Senado para sacar de esa Cámara el acuerdo. ¿Usted lo ve probable? Y si ocurriera, que si llegamos a un acuerdo en el Senado, después viene febrero, viene el verano, la Cámara de Diputados se sabe que es más compleja porque es más disperso. ¿Hay posibilidad de que se legisle en febrero? ¿Es cierto eso? No lo había escuchado. Depende mucho de la voluntad de los parlamentarios. Pero a mí me parece, las primeras cosas primero. O sea, si tenemos un compromiso de tener un proyecto aprobado y votado a fines de enero, preocupémonos de llegar ahí. Para eso hay que trabajar muy intensamente. O sea, va a haber que tener varias reuniones a la semana en lugar de una sola como hemos tenido hasta ahora. ¿Dónde son los puntos más críticos? Porque hay bastantes acuerdos. ¿Dónde están los puntos de más discrepancia hoy día? O sea, yo diría que en estos momentos están todos los elementos para llegar a un acuerdo, pero el ensamblaje de todo eso es algo que hay que terminar de afinar. Explíqueme mejor, ¿a qué se refiere con ensamblaje puntualmente? Claro, por ejemplo, este mecanismo de que la cotización del empleador, hay una parte de la cotización del empleador que vaya de manera diferida a las cuentas de capitalización, financiando mejoras de las pensiones actuales, o la así llamado diferido préstamo. Es el préstamo, ¿no es cierto? Claro, lo que se le ha llamado. O sea, que es de las préstamo. personas y se la prestan al fisco para que el fisco a su vez mejore las pensiones hoy. Claro, o más que al fisco, al sistema de pensiones. Ya, pero el fisco es que tiene que respaldar, es el Sí, Estado está de bien, Chile. pero Ya, está bien. Ya. Eso tiene ciertos parámetros que hay que afinar. O sea, ¿Precio por el costo? Primero, ¿por cuánto tiempo va a operar ese mecanismo? Hasta el momento lo que se ha discutido es un plazo, algo que beneficia a los actuales pensionados y a los que se jubilan durante los próximos 20 años. Y a partir de ahí se inicia una convergencia. ¿A qué velocidad se produce esa convergencia? Es uno de los temas. ¿Quiénes son elegibles para esa mejora de los pensionados actuales? 1,5%, 1,5 puntos de los 6 puntos nuevos. Es que depende justamente de estas definiciones. Okay. Porque, por otro lado, está el tema de qué requisito, en términos de cotizaciones, se le pone a las personas que van a recibir este aporte adicional. Los de muy bajos ingresos ya están recibiendo la PGU y además la PGU se va a incrementar a 250.000 pesos. Entonces aquí tenemos que pensar en los tramos que vienen inmediatamente más arriba de ingresos, de... Que sí tienen ahorro, pero hay que ver cuánto ahorro tienen. Claro, esos son grupos que han hecho un esfuerzo de ahorro, pero que es insuficiente para obtener una buena pensión en relación a sus últimas rentas. Entonces, si a esas personas se va a poner un requisito de 5, 10, 15 o 20 años de cotizaciones, hace una diferencia muy grande, porque como sabemos en Chile hay lagunas previsionales importantes. Entonces, el promedio, ¿cierto? En promedio, los chilenos y chilenas cotizan por la mitad de su vida laboral. Eso se va a mejorar a futuro con varias cosas que ya han sido aprobadas en la comisión, que a todo esto un colega mío, el economista Jorge Quirosa, tiene una columna hoy día en que habla de esto, pero parece que no sabe que esto se ha estado discutiendo y votando el referéndum en la comisión. Así que ya hay bastante buena respuesta a esos temas. Pero la transición, que es lo que pasa con los actuales pensionados, los que se jubilen en los próximos años, es lo que es más Lo noto urgente. Optimista. Pero no sé si se entiende que ¿cierto? Entre estos absolutamente. parámetros, cuántos años de cotización, cuán extensa sintonía fina, ¿no? es la transición,
¿cierto? Esa es la sintonía fina que hay que terminar de ajustar. Oiga, por último, la presidenta de la CPC, que viene más rato, Susana Jiménez, en una entrevista hoy en el Mercurio, si no me equivoco, señala que le quita, siento yo, le vamos a preguntar después, que le quita un poco de urgencia en cuanto a que tenemos que un año para ver lo de las pensiones, para no legislar a ciegas. ¿Tenemos espacio, dar este espacio y la urgencia del tema previsional, no solamente para las personas que deben recibir mejores pensiones, sino desde el punto de vista político y la tensión que genera? ¿Hay espacio para un año más o esto tiene que salir más o menos rápido? No haciendo cualquier cosa por rapidez, no significa eso. O sea, yo creo que el riesgo de legislar a ciegas ya ha ido desapareciendo porque llevamos más de 2 años trabajando, discutiendo sobre la reforma previsional. Antes de eso hubo 2 proyectos de gobiernos anteriores. Estuvo el informe de la Comisión Bravo, las cosas que todavía, ¿cierto?, quedan de la comisión que yo presidí. O sea, dudo que haya un país del mundo en que se haya discutido. ¿Cómo se explica que hable de un estudiado tanto y hablado tanto de pensiones como en Chile en los últimos 10 años? ¿Y cómo se explica entonces que ella hable de un año, que tenemos, démonos un año un poco así? O sea, a ver, entre ahora y que entre a regir la reforma, igual, ¿cierto?, tenemos que terminar la discusión en el Senado, tiene que estar la votación en la Cámara y hay Pero yo tengo la sensación de que se refería a la discusión, no a la implementación o puesta en marcha. O sea, si habláramos de un año estaríamos justo en la segunda vuelta presidencial del... Y eso es fatal para negociar eso o sería conversar. bien complejo. Ministro Marcel, muchísimas gracias por estar esta mañana domingo aquí. Gracias a usted. Nos vamos al sur de nuestro país porque está con nosotros el senador Alfonso de Urresti, el senador del Partido Socialista. Senador de Urresti, buenos días, ¿cómo le va? Un gusto saludar, Matías, desde Valdivia. Desde Valdivia. Senador de Urresti, y hablábamos con el ministro Marcel recién de reforma en materia económica y social. Con usted quiero hablar de reformas políticas. Parecen súper poco sexy para algunos. Dicen, ¿por qué vamos a hablar de política ahora si tenemos que hablar de las pensiones, sobre los ingresos, la inflación? ¿Cuán importante es sentarse a negociar y a conversar un sistema político nuevo para el mejor funcionamiento de este país? ¿Y cuán adelantados están? Porque yo veo que algunos que son bien reticentes a los acuerdos. Matías, dos cosas. Creo, así como extensamente escuchaba la entrevista al ministro Marcel, en que se discute de qué manera tenemos una reforma previsional y no le hacemos el quite, sino que la enfrentamos, llegamos a acuerdo, consensuamos y nos ponemos a trabajar, entendiendo que las pensiones en nuestro país no son buenas y hay que hacerse cargo. Es el mismo diagnóstico que nosotros tenemos en el sistema político. Todos los análisis, los centros de estudio, los editoriales, el mundo académico, político, entiende que hay una fragmentación, hay una atomización brutal en el sistema político, especialmente con la proliferación de partidos, con más de 40 diputados hoy día en condición de independiente, y una situación que le otorga inestabilidad, le otorga una serie de dificultades para el funcionamiento del sistema político, para llegar a acuerdos, para entender grandes corrientes de opinión. Y nosotros hemos presentado esta reforma en un amplio espectro, desde el Partido Socialista hasta la UDI, Evópoli, Renovación Nacional, el propio Partido por la Democracia, para llevar adelante esta iniciativa y que, permítame señalarlo, la creatividad no está a la orden del día, sino que hemos trasladado en gran medida el acuerdo que se logró por 24 constitucionalistas, hombres y mujeres, en el segundo proceso constitucional, en que llegaron a este acuerdo, a este capítulo, y hemos traído a tiempo presente a una reforma constitucional ese proyecto. Entonces, creo que hay fundadas esperanzas en poder sacar adelante este proyecto que, insisto y reitero, aporta estabilidad, aporta rigurosidad y también la capacidad de gobernar a los gobiernos que vienen. Y ahí termino con esto. Sí, rige hacia el futuro, entonces tampoco es una reforma que tú dices es un traje a la medida para este gobierno, para esta administración. Uno aspira a quien gobierna a partir de el próximo periodo y de ahí en adelante tengan un mejor sistema político. Creo que es obligación de nosotros legar mejores sistemas, corregir aquellos errores y abordar los problemas y no meterlos debajo de la alfombra. Senador de Urresti, algunos que están hablando ya, frente, insisto, a las reticencias que aparecen, de promover un sistema de reforma más bien minimalista,
¿Cuáles son los puntos básicos, si usted puede hacer política ficción? Si usted le dieran 3 elementos, como 3 comodines, como se usaba en los juegos, ¿no es cierto?, infantiles. Tiene 3 comodines usted para poder reformar, no todos, porque lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿Cuáles son esos elementos claves para que entendamos nosotros por qué es tan importante? En primer lugar, un umbral de porcentaje mínimo que tiene que sacar un partido para efectos de poder estar en el Parlamento. Un 5% o 8 parlamentarios sumados senadores y diputados. Segundo, que tú tengas efectivamente en la pérdida del escaño, si tú fuiste por un determinado partido o independiente en un partido y luego tú te cambias de ese partido y te vas a otro conglomerado. Eso claramente significa la pérdida del escaño. Los españoles le llaman la ley antitránfuga. Y tercero, también una gradualidad, entender que esto no opera completamente en la próxima administración, sino que permite partir con un 4% o con una cantidad menor de parlamentarios. Ese es el núcleo de la discusión. Y la democratización de los partidos, tener más capacidad de transparencia, de mejor gestión dentro de los partidos. Ahí están las 3 claves de este proyecto. Respecto de eso del umbral del 5% u 8 parlamentarios, ya han salido voces de algunos partidos, por ejemplo, leí hoy día, lo habrá leído usted, la senadora Pascual del Partido Comunista, que dice que esto le parece más bien una idea, o que está viendo, no se refiere puntualmente a lo que usted dice, pero está viendo en alguna parte alguna idea de querer suprimir partidos más que reformar la política. ¿Cómo lee usted esta reticencia, por ejemplo, del Partido Comunista? De ninguna manera, porque lo que ocurre es que tú no tienes representación en el Parlamento, pero el partido no deja de existir. Hay partidos, por ejemplo, que tienen poca representación parlamentaria en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero tienen una buena representación territorial a nivel de concejales, de alcaldes, de consejeros regionales. Esos partidos van a seguir existiendo, van a seguir teniendo una representación adecuada, pero nosotros no podemos tener hoy día, Matías, creo que en 26 partidos políticos. Los partidos se están constituyendo y eso es una reforma complementaria que vendrá después respecto del umbral de la cantidad de firmas que tú necesitas para constituir un partido, y más aún cuando hoy día tenemos financiamiento legal a esos partidos. Entonces, tú te inscribes una cantidad de adherentes, principalmente en las regiones extremas, que son las regiones con menor población, y está lleno de emprendimientos políticos que se hacen en esas regiones y luego te proyectas como partido nacional. Eso no le hace bien a nuestra democracia, y yo creo que cualquier persona que sigue este debate entenderá que no se trata de constituir decenas de partidos. Mira, Matías, Chile no tiene 26, 27 proyectos de sociedad, proyectos de visión de este país. Uno entiende que hay 7, 8, 10, 12 partidos que tienen sus historias, sus visiones, pero no que alguien se enoja en un partido, se va y forma un partido al lado. Los enojados de tal sector arman otro partido. Eso no le hace bien al sistema político. Está bien, pues, senador Durresti desde Valdivia, muchísimas gracias por esta conversación de un tema que hay que ponerlo, porque usted ha sido de los que lo ha encabezado, lo he leído, lo he visto, y la medida que vamos viendo si va concitando interés de otros y se puede aprobar algo y hacer cambios. Muchas gracias, como siempre. Hay que sumar voluntades y no me cabe duda que al menos el presidente ha respaldado esto, el presidente Boric, el ministro Elizalde y un buen arco de fuerzas políticas. Hay que discutir, conversar y ponerse de acuerdo. Gracias, senador Durresti, que esté muy bien. Chao. Vamos a hacer una pausa. Vamos a volver. Tenemos más entrevistas, más conversación, más debate aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y ya están con nosotros nuestros panelistas a quienes saludamos para entrar en la conversación del debate y la contingencia. Nos acompaña el diputado de RN, Andrés Longton. Andrés, buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Matías. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. Constanza, buenos días, gracias por estar también con nosotros. Muy buenos días, saludos a todos. Ruth Hurtado del Partido Republicano. Ruth, hola. Buenos días, saludar a todos y a quienes nos ven hoy día también este domingo. Y la diputada Camila Musante, diputada independiente PPD. Camila, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Matías, y buenos días a ambos paneles. Señor Longton, ¿qué le parecen a ustedes las palabras del ministro Caputo y del presidente Milei respecto de Chile? ¿Usted de qué lado se pone en la discusión?
Mira, primero, Matías, yo creo que uno puede tener un legítimo debate respecto a cómo ha gobernado el presidente Boric en nuestro país. Y en eso podemos tener muchas coincidencias con el ministro Caputo y Milei, pero creo que las formas son importantes en política. Sobre todo cuando vienen de un país vecino, donde uno pretende construir relaciones a largo plazo, porque finalmente las diferencias ideológicas no nos pueden separar de lo realmente importante que tiene que ver con construir, en definitiva, políticas públicas que vayan en la línea de lo que es más importante para los dos países. Y en ese sentido yo creo que fueron desafortunadas las declaraciones en la forma que se emiten, porque eso termina profundizando la división que debería ser inexistente cuando se trata de presidentes que tienen una mirada distinta de hacer política o bien una mirada ideológica distinta. Pero en eso también el mea culpa, Matías, creo que tiene que ser de ambas partes. No solamente del gobierno argentino, sino que también del presidente Boric, de cuáles han sido los mecanismos para fomentar ese acercamiento desde el punto de vista de cuántas reuniones bilaterales ha tenido. Ninguna. ¿Cuáles han sido los esfuerzos para generar esas reuniones bilaterales? Lo que pasó en el Vaticano también es una responsabilidad cosa de Chile, muy desafortunada, pero hay que ver qué esfuerzos... ¿No fue el presidente argentino el que no envió a su canciller? Así es, pero hay que ver qué esfuerzos se hicieron para que esas cosas no se produjeran. ¿Qué pasó en el G20? ¿Por qué no hubo acercamientos? ¿Por qué no hubo unos acercamientos bilaterales? Entonces, yo creo que no comparto para nada la manera de expresarse del ministro Caputo, sin perjuicio de poder coincidir quizás en el fondo de cómo está gobernando el presidente Boric en nuestro país, pero me parece que los esfuerzos tienen que ser mutuos y dejar de lado las diferencias ideológicas, porque por delante están la población de cada uno de los países. ¿Constanza? Creo que el presidente Boric fue muy claro al señalar que los gobiernos pasan, pero los pueblos quedan. Por una parte tenemos al presidente Boric siendo un jefe de Estado y por otro lado tenemos a Milei siendo un jefe de barra brava. Durante toda esta semana y también en lo que se ha podido ver en el debate, por un lado tenemos un presidente que está haciendo una señal de unidad y que también no ha tomado partido ni ha asumido esas palabras para entrar a una guerra polémica, sino que al contrario está muy preocupado de tener una visión de Estado en política de materia exterior. Creo que se ha demostrado en todos los conflictos que se han tenido. Y ahí yo creo que lo más preocupante es la actitud que tienen también personas dentro de nuestro país. Yo celebro también que Chile Vamos ha tomado una postura clara de defensa institucional, pero en el caso de republicanos creo que Kast es el menos republicano de todos. Ha tenido una mirada particularmente de extrema polarización y también de ir por todo el mundo hablando mal del país. Y por lo tanto creo que acá también hay que tratar de tener una postura que realmente recoja una visión de Estado. Yo ahí discrepo con André en el sentido de que el presidente Boric fue al cambio de mando, ha tenido señales permanentes en donde cuando Milei responde como barra brava, él baja el debate a poder dar una discusión entre pueblos y por lo tanto creo que acá ha habido una política seria y responsable por parte del Estado chileno a diferencia del presidente Boric, gobierno argentino. en este caso, claro, pide hablar desde lo institucional porque las personas pasan y las instituciones quedan, pero el propio presidente Boric ha tenido opiniones políticas críticas a otros gobiernos, en su momento a Bolsonaro, cuando era presidente de Brasil. Lo ha tenido en materia del conflicto del Medio Oriente, con la polémica que ha generado su actitud frente a Israel, por ejemplo, o al embajador. Allí no hay una contradicción entre actuar como persona y actuar como el jefe de un Estado completo y representando a los pueblos. La comunidad judía ayer alegó bastante, diciendo nos está confundiendo con lo que está pasando allá a los judíos que vivimos en Chile. Creo que tiene que ver precisamente con las formas, con cómo uno también puede tomar posturas políticas que tienen que ver con precisamente un Estado que pueda abordar ciertas problemáticas, pero que es bien distinto a decir el tipo de epítetos que usa Milei, el tipo de señales que da, a también dar una discusión de fondo sobre el drama que se está viviendo en Gaza. Y eso no tiene que ver con los pueblos, no tiene que ver con el pueblo de Israel, sino que tiene que ver con el gobierno de Netanyahu que está cometiendo crímenes de guerra. Y por lo tanto, eso es lo que la comunidad judía alega. Distinto, y por eso digo que es distinto cuando uno tiene una postura respecto a ciertos elementos de derechos humanos, como
como es en el caso de Venezuela, donde el presidente también ha tenido una visión muy clara de Estado, en el que ha señalado que en el gobierno de Venezuela se están violando los derechos humanos, porque cuando tiene que ver con estándares internacionales, uno puede dar una posición, pero manteniendo también las particularidades en torno a eso. Eso ha tenido por ejemplo, el presidente no señala esos elementos con liviandad, sino que al contrario, establece los mecanismos adecuados, y también ha sido una política estatal que se ha llevado a cabo y no solamente de un gobierno de turno. Ruth. A ver, efectivamente yo creo que son desafortunadas la frase del ministro Caputo de Argentina, primero porque las relaciones diplomáticas se deben basar en el respeto. Pero creo que hay otras dos cosas que tenemos que tener a la vista. Primero, el que parece que decir comunista fuera un insulto hacia otra persona. Y cuando vemos al presidente o a alguien que no lo conoce, dónde milita o dónde su casa política, pareciera que él fuera más de sentido, digamos, de afín con el Partido Comunista. Y segundo, señalar que, y en esto no nos podemos perder, que en el fondo el ministro lo que hace es decir, a Chile lo están hundiendo. Y esa no es ninguna mentira, Matías. O sea, hoy día Chile está peor que hace unos años atrás, y no solo en materia de seguridad, sino que en materia económica, en materia de educación, en materia de salud. Estamos atravesando distintas crisis, y creo que desconocer el fondo finalmente, que obviamente la forma no la compartimos y nosotros lo hemos señalado desde el Partido Republicano, pero creo que aquí insulto es lo que hizo Diosdado Cabello, insulto es lo que hizo Maduro. No se han jugado en el respaldo del presidente Boric en tanto jefe de Estado. Han matizado, han dicho que Caputo o Milei no dicen ninguna mentira. ¿No es un momento de ponerse claramente en un sector y luego hacer los matices? Sí, efectivamente nosotros hemos señalado que, y yo lo he repetido en distintos medios de comunicación, en que efectivamente las relaciones diplomáticas tienen que basarse en el respeto. Eso tiene que ser así. Hay que respetar la soberanía de los países, hay que respetar la idiosincrasia de cada país, hay que respetar, ¿cierto?, a los mandatarios. Eso es algo de perogrullo, digamos. Pero ¿fue respetuoso Milei? No nos perdamos del fondo. No, yo creo que en su forma que él tiene, que es mucho más audaz, por decirlo de alguna manera, hace estos comentarios en la forma que él ha decidido para hacer política. No necesariamente es lo que uno espera de un mandatario, pero es lo que le ha resultado en Argentina, es lo que ha permitido que él tenga... Yo le voy a poner un análisis bien crudo. Que Milei diga poniendo zurditos en su lugar. Esa fue la frase, si no me equivoco, exacto. Sí. Me puedo equivocar, pero no sé si tanto si digo que al revés pasara, que el presidente Milei le dijera estos fachos de no sé cuánto por Milei. A nosotros nos han tratado de todo. No sé, no sé ustedes. Ruth. Sí. Pero el ¿Le parecería Boric no. adecuado que el presidente de Chile se refiriera en esos términos que yo le acabo de plantear, que son bastante similares, análogos, al presidente Milei? ¿Lo representaría el presidente de Chile? No me parece. Por lo mismo nosotros hemos señalado que las relaciones diplomáticas, las relaciones de Estado, de gobierno, tienen que basarse en el respeto. O sea, aquí tenemos que respetar... Entonces, ¿le faltó el respeto a Milei y al presidente Boric? Yo siento que fue una forma poco decorosa para tratar a un presidente, más allá de... No irrespetuosa. Fue una forma irrespetuosa, más allá, ¿cierto?, de las diferencias ideológicas que tengamos, porque tenemos muchas diferencias ideológicas con el presidente, y pese a que él le falta el respeto todos los días a los chilenos con distintas formas, con tener una mala gestión, con que las listas de espera sigan aumentando, con los asesinatos que hay día a día, Camila, con esta crisis económica en la que atravesamos, no merece que, a pesar de que él le falta el respeto todos los días a los chilenos, le falte el respeto al mandatario, más allá, ¿cierto?, de quien sea quien nos gobierne. Camila, ¿qué posición tiene usted? Bueno, a mí sí me parece que estos dichos contra el presidente Boric son efectivamente una falta de respeto y muy poco republicanos, entendiendo que el presidente no solamente es el jefe de gobierno, sino que también es el jefe del Estado de Chile y que las relaciones diplomáticas se construyen en base a los estados. Y uno esperaría que con una nación vecina como Argentina también se construyan de manera estratégica, pensando como región, pensando como Sudamérica y los desafíos que tenemos que enfrentar por delante en unidad y con acuerdos. Pero acá no llama la atención que esto provenga desde el gobierno de Milei, que tiene una forma de hacer política desde la crítica más dura, desde el insulto, desde también tirando estos misiles que denostan y que faltan el respeto.
porque no es una forma de hacer política ni representa a un sector que le interese llegar a algún tipo de acuerdo estratégico, por ejemplo, para enfrentar la crisis migratoria que azota a toda nuestra región. Y cuando hablo de nuestra región, hablo en particular del Cono Sur y de Sudamérica. Y en esto me permite hacer un punto, Matías, porque a propósito de política migratoria, el día viernes se celebraron 3 acuerdos con el Estado de Bolivia, precisamente para facilitar una situación hoy día muy compleja que tiene que ver con las reconducciones de quienes son expulsados de nuestro país y tienen una nacionalidad distinta a la boliviana. Un acuerdo que sacó adelante la ministra Toá, y que estas son las cosas concretas que permiten mejorar las políticas, sobre todo en materia migratoria. Y la verdad es que respecto al gobierno Milei, yo no esperaría nunca, jamás, alguna voluntad de construir una buena relación diplomática, porque él hace políticas de ahí, desde una trinchera, no le interesa, aunque eso signifique bienestar para el pueblo argentino. En materia de migración, a propósito que Camila lo menciona, Andrés, usted ha jugado un papel bien rudo respecto, por ejemplo, de la SNA. Tuvo un encontrón fuerte con Antonio Walker, porque dice que lo que están haciendo ellos al promover, y hoy día lo hace Susana Jiménez también en el diario, de alguna manera comprender que la regularización es razonable hacerla en algunos casos. Usted ha dicho que lo que están haciendo los sectores productivos es sencillamente mano de obra barata. Se sintieron ofendidos ellos. ¿Usted recapitula un poco sobre esa? No recapitulo en lo más mínimo, Matías, pero sí creo que estos sectores tienen que pensar más allá de la productividad del agro y tienen que pensar en las consecuencias que esto ha generado para Chile y lo que va a generar si es que no se protegen de buena manera nuestras fronteras y nos hacen más eficientes las expulsiones. Porque esto genera un incentivo. Mira los últimos días, Matías, más de un 30% de ingresos irregulares ha aumentado en Colchane, en la región de Tarapacá. Entonces, eso obviamente que es producto precisamente de un anuncio que se hace de manera irresponsable sin dimensionar los costos de aquello, Matías. Entonces, yo me alegro que haya habido un acuerdo con Bolivia. Pasaron casi 3 años. Recordemos que al comienzo de este gobierno dejaron sin efecto la reconducción de ciudadanos no bolivianos a Bolivia, lo que generó obviamente un pasadizo en nuestra frontera. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a hacer una regularización sin antes proteger nuestras fronteras y sin antes agilizar las expulsiones y sin antes de eliminar incentivos para ingresar a Chile? A mí me parece que es una postura muy equivocada, Matías. Recordemos que ingresar a Chile hoy día no tiene casi ningún costo. No se está pidiendo visa en su país de origen, porque se ingresa a Chile sin mayor costo, con muchos incentivos. A los empleadores los sancionan poco y nada, hay salud gratuita, hay educación gratuita y después de un tiempo los gobiernos como el presidente Boric te regularizan. Entonces, cuando se hace esta comparación, porque lo más probable es que enfrente digan que el presidente Boric Piñera no ha anunciado regularización hasta donde yo Matías, sé. El proceso de empadronamiento tiene una finalidad clara. Nadie se va a empadronar porque no lo vayan a regularizar. El mismo subsecretario Cordero lo dijo. Sí. Hay un compromiso, no sé con quién hizo ese compromiso, porque con los chilenos, con la mayoría del país no lo hizo. Pareciera ser que lo hizo con los migrantes que ingresaron de manera ilegal a nuestro país. Todos y cada uno de ellos, Matías, ingresaron por pasos clandestinos o no habilitados a nuestro país. ¿Van a ser premiados quienes incumplen las leyes y castigados los que las incumplen? A mí me parece que eso es tremendamente injusto, Matías, sobre todo cuando se compara con el proceso del expresidente Piñera, cuando... Dos procesos. Uno validado por el Congreso, cuando más del 95% de ellos no ingresaron por pasos clandestinos o no habilitados, Matías. Es más, los que ingresaron por pasos clandestinos o no habilitados, en el último proceso se les dijo claramente, si usted quiere estar regular en Chile, salga y vuelva a ingresar. Y eso es lo que pasó, y con esto cierro, para el sector agropecuario, Matías, hay una visa específica, que es para los temporeros, y es una subcategoría migratoria que está desde el año 2021 en la Ley de Inmigración y Extranjería, y por lo tanto, quien quiera venir a trabajar a la agricultura tiene que pedir una visa como corresponde a cualquier ciudadano que pretenda venir a trabajar a nuestro país. No la piden. Constanza. Sí. Yo pediría primero que tratemos en un debate de Estado, nuevamente con temas migratorios que se arrastran hace más de 10 años, tratemos de dar una discusión un poquito menos estridente y un poquito más con datos. En el caso del gobierno del presidente Piñera, fue el máximo pic de ingresos irregulares que tuvo nuestro país en el año 2021, con cerca de 56.000 personas que entraron irregularmente. ¿Y los años anteriores? En el caso del gobierno del presidente Boric, solo dio la baja. Ha ido en un 22% por 122.000. Yo te escuché todo el tiempo, Andrés, pero da todos los datos. No, déjame poder hablar, yo te escuché con silencio y respeto. Te pido que me escuches con silencio y respeto. Eso es famoso cherry picking. Matías, por favor. Sigue, hasta aquí se entiende. Lo que queremos decir acá es que hay ingresos irregulares totalmente
al alza en el gobierno de Piñera, a la baja en el gobierno del presidente Boric. Hubo 325.000 migrantes irregulares que fueron regularizados en el gobierno de Piñera sin ningún tipo de requisito. Fue a todos por igual. ¿Cómo? Lo que se está haciendo en este gobierno es primero haber tenido un proceso de empadronamiento, que ya se cerró. No es que hoy día está en proceso de empadronamiento. ¿Era para Esos son eso? 180.000 migrantes que se empadronaron, que pudieron poner sus datos, sus huellas, se sabe quiénes son, hay un proceso biométrico y además lo que se ha estado discutiendo es algo que venía discutiéndose desde la ley de migración para poder tener ciertos elementos de regularización que ocurren en todos los gobiernos, ha ocurrido en todos los gobiernos, en este gobierno no ha ocurrido todavía, y donde lo que se ha planteado es que solo aquellos que han dado señales de querer ingresar al Estado, que ha sido voluntario y que no ha sido en base a la regularización, además tengan elementos de vínculo laboral, familiar y que no tengan antecedentes penales. Si eso no es hacer un proceso mucho más pensado, mucho más de Estado, yo no sé lo que es. Y acá se trata de hacer una política pequeña pensando en las elecciones, cuando la verdad es que está habiendo una política de Estado que tiene que ver con mejorar las fronteras. Hoy día Colchane se puede trabajar 24/7, antes no existía. Los carabineros estaban en una situación muy precaria en nuestras fronteras. Hoy día hay también trabajo a través de, del trabajo que se hace con los militares y por lo tanto yo esperaría que en una discusión tan compleja como el tema migratorio no busquemos medidas pequeñas, sino que logremos tener una visión de Estado, incluso bilateral, como también mencionaba la diputada con Bolivia, que es un avance que no se había tenido en los últimos 10, 15 años. Vamos a volver con este tema con Camila, sí, con Ruth, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Te pillé, sí, te pillé, seguridad preventiva para su empresa. Te pillé, vigila en tiempo real y si ve un delincuente, disuaden por parlantes y dan aviso a carabineros. Te pillé es tecnología antidelincuencia para su empresa. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. No grave robos, evítelos con Te pillé. Camila Musante tenía la palabra y Ruth, que no habían dado su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en materia de migración y esta eventual regularización de 182.000 personas, si no me equivoco, la cifra exacta de aquellas personas que voluntariamente se empadronaron. Correcto. Bueno, el problema de migración en nuestro país no es un problema de este año ni de este gobierno, ya se viene arrastrando desde hace un tiempo. Y hoy quiero recalcar la cifra que mencionaba Constanza sobre las 325.000 personas que fueron regularizadas en el gobierno de Piñera, pero más allá de atraparnos en quién tiene la responsabilidad política, yo hoy día que creo que tenemos que poner el acento de pensar qué pasa cuando ingresa una persona de manera irregular a nuestro país. Y la verdad es que nada, no ocurre absolutamente nada, porque si queremos que esa persona que ingresó de manera irregular se vaya a nuestro país, hay que decretar una orden de expulsión administrativa. Y en eso, en el Congreso Nacional, hemos ido dando, yo creo que pasos correctos en facilitar las expulsiones administrativas por proyectos que ha promovido y presentado el propio gobierno. Uno que se aprobó hace poco en la Cámara, ampliando las causales de expulsión a personas que tengan causas de violencia intrafamiliar o que presenten porte ilegal de armas. Otro avance a mí que me parece significativo en esta materia es establecer mayores controles o requisitos a la hora de ingresar a nuestro país. El sistema de registro biométrico, que también es fundamental para tener una migración controlada y regulada. Pero ¿qué hacemos? O la pregunta que nos empieza a incomodar es ¿qué hacemos con esta nómina de 29.000 personas que tienen una orden de expulsión administrativa que gratis no se la han ganado? Aquí no estamos hablando necesariamente de quienes vienen a nuestro país, ingresan por un paso no habilitado, pero sin embargo una vez en Chile cumplen con todas las reglas que establecen nuestra Constitución y nuestras leyes. Bueno, ¿cómo acortamos esa brecha? Yo creo que ese es el norte que tenemos que poner hoy día. Yo he presentado como integrante de la Comisión de Gobierno Interior proyectos que van en la mira de facilitar las deportaciones administrativas. ¿Qué significa esto? Si alguien ingresa a Chile, ingresa en calidad de expulsado. Si ingresa por un paso no habilitado, que luego se pueda dar un plazo de 10 días para acercarse a la autoridad administrativa, regularizarse, sino que se produzca derechamente la figura del arresto. Esta propuesta, el subsecretario del Interior le pareció razonable, incluso dijo que le parecía que podíamos avanzar en ese sentido cuando se la expuso a la Comisión de Gobierno Interior, pero también
qué ocurre o cómo damos señales respecto de que incumplir las normas de nuestro país tiene consecuencias, porque eso también genera un efecto contrario al efecto llamado, es decir, sean todos bienvenidos en Chile, o los vamos a recibir a todos, o los 182.000 que están empadronados y que podrían llegar a estar regularizados, va a comenzar ese proceso, ¿verdad? Y vemos las filas del registro civil llenas, a pesar de que eso tenía que ver con otro proceso que era de enrolamiento y que no dice nada que ver con la regularización y puede ser una confusión. Pero yo creo que, y me gustaría dejar esto planteado aquí hoy día, Matías, en Estado Nacional, lo que nosotros tenemos que poner el acento hoy día por delante es en cómo ejecutamos y concretamos estas expulsiones administrativas. Puede ser a través de esta figura de deportación administrativa. Yo propuse otra iniciativa un poco controversial, que era la creación de centros de internación, porque tú recordarás el caso de ciudadanos extranjeros que golpearon a carabineros hace un tiempo atrás, que él dijo Interior que tenían que ser expulsados y después no los podían encontrar. Entonces, claro, estamos enfrentando una situación donde nuestras instituciones se ven un poco desbordadas. Y ante eso tenemos que tomar medidas para que quede muy claro que venir a Chile en situación irregular, en cumplir las leyes, tiene consecuencias y son consecuencias definitivas. Ruth. Sí, primero quiero solo señalar algo, precisar algo que la diputada señalaba, que decía que es antipatriota, poco republicano, la actitud que nosotros hemos tenido, pero yo creo que lo más antipatriota que hemos visto en el último tiempo fue pasarse, no sé, la bandera por el trasero, el tema de validar la violencia, el querer haber dividido Chile en 11 naciones, en legitimar la protesta violenta. Creo que eso es muy antipatriota y poco republicano, eso solamente para hacer el punto. Y respecto al tema de migración, yo noté aquí un par de cosas. Primero, el efecto que se generó con la propuesta del ministro, este efecto llamado. La regularización no puede ser un premio para quienes ingresen de manera ilegal a nuestro país. Hoy día sí lo tomaron. Si uno revisa los titulares, y invito ahí a Constanza a informarse de lo que pasó en la región de Tarapacá, uno revisa los distintos titulares y te das cuenta que cómo aumentó más de un 30% el ingreso ilegal, y era cosa de ir a instalarse y tomar fotos de cómo los migrantes ilegales entraban a Chile, porque finalmente, ¿qué generas con esto? Primero, un premio a quienes han entrado ilegal a nuestro país. Segundo, un incentivo perverso para quienes no han ingresado a nuestro país a que lo vengan a hacer, porque dicen, bueno, en un tiempo más va a haber una nueva regularización y me van a premiar, en definitiva, por haber entrado ilegal, y voy a tener una regularización para estar en el país de manera legal. Y eso a mí me parece impresentable. Nosotros hemos señalado desde el Partido Republicano que aquí tiene que haber una forma más contundente de tener un cierre de las fronteras, de no permitir, ¿cierto?, que los ilegales sigan ingresando, y menos de premiarlos con una regularización. Creo que aquí lo importante es, yo he escuchado los reclamos que dicen, bueno, en el gobierno anterior, pero hoy día gobierna el Frente Amplio, gobierna en conjunto con el Partido Comunista y con otros partidos de oposición, y creo que es importante que, más allá de que se quejen de lo que no se hizo en el pasado, hoy día se hagan cargo de la crisis migratoria que existe en Chile. Y lamentablemente no se han hecho cargo, porque hoy día por la frontera ingresan más de 100 personas diarias, y ha habido un aumento respecto a aquello de ilegales por la frontera de nuestro país. Entonces es súper importante hacerse cargo. Matías, déjeme administrar un segundito. ¿Tienen cifras distintas? Yo tengo las cifras. Las cifras son las denuncias y autodenuncias de la PDI. Yo te quiero dar las cifras. Durante el gobierno del presidente Piñera hubo 88.000 ingresos irregulares, con un pico el 2021 de 56.000. Todos los demás fueron muy bajas, muy bajas. El 2021 fue el pico. El año 2022 fueron 52.000 durante el gobierno del presidente Boric. Durante el 2023 fueron superiores a los 44.000. Ahora vamos en los 25.000. Es decir, durante el gobierno del presidente Boric acumulado ha tenido muchos más ingresos irregulares hasta ahora que los 4 años del presidente Piñera. ¿La fuente de ese dato? ¿Cuál es la fuente de ese dato? Denuncias y autodenuncias de la PDI. Esa es la cifra. Perdón, Matías, y conjuntamente con ello, recordemos que hoy día está el ejército ejército en la frontera. Durante el gobierno del presidente Piñera no solamente teníamos ley antigua, sino que además ni siquiera teníamos el ejército en las fronteras. Por lo tanto, hay una diferencia abismante. Pero ¿cuál es otra diferencia? Que durante el gobierno del expresidente Piñera, quienes promovían el que no se expulsaran a migrantes de manera irregular era precisamente el Frente Amplio. El director de Migraciones marchaba por las calles, llenaba los tribunales con recursos para detener los aviones con expulsados. El presidente Boric decía, bienvenidos migrantes sin papeles, los vamos a recibir felices, lo dijo en un tuit el presidente Boric.
llevó al tribunal. La vocera del gobierno dijo que Llevó al tribunal y con esto cierro. Termina Longton y tiene la Matías, palabra. hay un tema de Eso me hubiese convicción, gustado hay que un me tema de pasara. convicción respecto a que la migración ilegal y el paso por paso Constanza, clandestino no le hace las bien a nuestro país, y conjuntamente con eso llegaron al Tribunal Sí, Constitucional cómo la ley no, de pero migración. tiene que ser más breve cada uno para que podamos hablar todo. Constanza, las Ya, cifras es que que da Andrés quiero- Longton es que quiero responder- son las que tiene usted, Es que porque quiero- si damos cifras distintas nos podemos confundir. Entonces, las Que cifras las que cifras da son de la PDI y son por de lo la tanto PDI, lo que son- se ha mostrado es que sistemáticamente entre el 2023 y 2022 se ha ido Pero bajando lo acumulado. desde que todos los años ha ido bajando y el ingreso. acumulado, dice Andrés Longton. No, porque el 2020 ni siquiera hubo registro porque era pandemia. De hecho, hubo un registro muy bajo porque ni siquiera había un nivel de cierre, entre comillas, de frontera que no había. 2018, Lo que 2019 quiero responder, Matías, es precisamente lo que dice Ruth. Yo no estoy diciendo que el responsable de la crisis de migración sea Piñera, ni el presidente Boric. Estoy diciendo, hay un tema grave en el mundo que tiene que ver con el problema de la migración irregular por la crisis, por ejemplo, de Venezuela. Y eso lo está viviendo Colombia, lo está viviendo Ecuador, lo está viviendo Bolivia y lo está viviendo Chile. Entonces, cuando yo trato de decir que los datos muestran que hay un mayor control fronterizo, es porque vamos en el camino correcto. Lo que espero es que tengamos una visión de Estado respecto a eso. Y por lo ¿Cambió la tanto, visión? Yo te lo que invito hemos a que mirado, dejemos lo que hemos de mirado preguntar, es, que por veamos yo los ejemplo, invito a hablar de a uno. de los Los invito a hablar de a uno. diariamente. De a uno. de los Ruth, 300.000 migrantes regularizados en el gobierno. Deme un espacio, deme un espacio. Pero- Más allá de las cifras, termine la idea. Pero es que- solamente de los 182.000 personas que fueron empadronadas en el gobierno del presidente Boric, el 62% entraron entre el 2018 y el 2022. Eso muestra que hay una política de Estado que reconoce que hay una situación migratoria compleja. Colchane tuvimos que poner una cantidad de recursos mucho más Cifras grande. más, cifras menos. Constanza, ¿usted siente que quienes gobiernan hoy día han cambiado la visión respecto de la forma, idoneidad o procedimientos por los cuales hay que aceptar es que, inmigrantes? Matías, la invitación que se hizo en el gobierno anterior fue del presidente Piñera diciendo en Cúcuta que tenían que venir todos los que quisieran. Regulares. La ministra vocera Regulares. de gobierno dijo que el país Regulares. tenía que... No es cierto. Regulares. Lo que No sé dijo si la viste- ministra, no sé lo que si dijo vio- la ministra de su época Ya, pero era espere, que el espere, país espere. hasta que aguantara. Dialoguemos. Por lo tanto, cuando dicen que se cambió de posición, Ruth, la Ruth, posición es Ruth. bien, la posición es bien disímil, Violaron al porque Tribunal cuando Constitucional Ruth y dice la que hay ley. un Déjeme premio preguntarle. a quienes llegaron de forma irregular, de los 300.000 personas que fueron regularizadas hace un poquitos meses atrás, estaban discutiendo sobre que pudieran votar. Y decían ninguno la entró necesidad por de paso que clandestino. venezolanos pudieran votar en Chile. Por lo tanto, la discrepancia de votación... Me hubiera gustado que- Pero cuando uno regulariza a 300.000 no estamos- irregulares, esas Un personas pueden momento, votar hoy día. Nos estamos desbordando. delincuente que entró a tu casa lo vas a momento. invitar, Yo después lo sé vas a que convidar a esto tomar Ruth, desayuno a tu casa. Yo O sea, sé ustedes que- hicieron Es eso un con ilegal. 300.000 Eso no Pero regularizados. no ingresaron por paso clandestino, Eso es lo que están Constanza, haciendo. ninguno Los de regularizados ellos. no tenían Y ninguna ustedes lo orden. votaron a favor en el Congreso. Bájeme un segundito, señor director, bájeme un segundito los micrófonos Ninguno porque ingresó por paso cuando se clandestino. desborda hay que volver a encauzar. Se hizo sin ninguna Constanza, 12.095 Andrés, les pido por respeto a la gente que está en su casa, Pero porque los esto después principales llegan, defensores del con toda migratorio razón, los irregular, auditores dicen, no entendimos nada, no encendimos una televisión para ver un gallinero, y me incluyo yo, cada vez cacareamos mucho, me incluyo. Tenemos que ser capaces de dialogar y mi responsabilidad es dirigir esta conversación. Yo hubiera querido preguntarle a Constanza una contrapregunta entre medio, pero ya va a venir el momento. Ruth, respóndale a Constanza, pero con orden porque nos No, tenemos pero que sí, entender. esto es tal como yo se lo mencionaba recién. O sea, porque un delincuente entra a mi casa y después yo tengo que convidarlo a tomar desayuno para poder para blanquear su delito, digamos. Son delincuentes todas las Algunos personas que han sí, entrado. algunos sí, y Matías. la variable crisis política, El- humanitaria de lo que no, está pero ocurriendo mira, en Venezuela no es considerable. Matías, cuando Son tú personas te saltas exiliadas de la una ley, dictadura. Cuando tú te saltas la ley, eres un ilegal. Cuando Eres usted- una persona que ha infringido la justicia y ha infringido la ley. Por lo tanto, eres un delincuente, aunque no ¿Esos fueron lo quieras ser, regularizados en digamos. el gobierno anterior? Y No, eso es lo que y lo ingresó que a paso uno, clandestino, lo que no. uno pide es que Cada no hayan uno dicho, de- que no hayan dicho los que, 12.000. como los que dijo el presidente Piñera, perdón, Que se el cambie la presidente ley. Boric hace un tiempo cuando dice el problema de Chile es que hay muchos chilenos. O sea, tiremos a los chilenos para afuera para poder recibir migrantes ilegales. No,
esa frase la verdad es que fue muy desafortunada y eso ha incrementado cuando se votaba en el Congreso el tema de parar el tema migratorio. ¿Quiénes estaban de acuerdo en recibir a los migrantes? Daba lo mismo si entraran de manera ilegal o no. ¿Qué le puede Era el contestar, Frente Ruth, Amplio. a aquellas personas que nos están mirando, que son migrantes, que llegaron de manera irregular, que son gente que está trabajando, que está con su familia y los tratamos de delincuentes sin hacer una distinción? No, mira, ahí Matías, uno lo que tiene que hacer cuando tú te saltas las reglas que están establecidas, está siendo ilegal. Y eso no podemos cambiarle el nombre, no lo podemos decorar, no lo podemos adornar como... ¿Todo quien como entró de manera irregular es un delincuente? Es que ahí hay una diferencia, porque no es solo delincuente quien comete un crimen o un delito. Ellos, al pasarse la norma, son ilegales. Ya quizá delincuente puede ser que lo dejemos en términos jurídicos para quienes cometen un delito, No, digamos. hay que ser preciso. Pero ellos son ilegales. Y hoy día lo que necesitamos es que aquí en Chile se ordene este tema. Hemos visto en distintas regiones, a mí me toca recorrer bastante el país, y hay una priorización en materia de educación, en materia de jardín infantil, en materia de atenciones gracias. de salud, y que quedan finalmente los chilenos, que para el presidente son muchos, que es el Para problema. usted quedan en segundo orden. Quedan en segundo Eso orden, es lo y que- eso no está su bien. planteamiento. Hoy Camila día Musante. es necesario avanzar en Gracias. medidas concretas para cerrar la frontera, incluso Gracias. tener Hay una reconducción Gracias, para que Ruth. esta Hay gente una no quede- precisión, que bueno que Ruth la reconoció, pero quiero volver a hacerla. Son delincuentes quienes cometen delitos. No necesariamente una infracción a la ley es un delito. A veces las infracciones a la ley están sancionadas con falta y en eso creo que es importante ser rigurosos, porque Y no por está eso dice la establecido intención en nuestro penal. país. Ruth, yo la escuché con todo respeto. Le pido lo mismo. Por eso es importante distinguir si es que en nuestro país está establecido como delito el ser migrante irregular y no está establecido como un delito. Esta es mi primera vez que vengo a este programa de Estado Nacional y lamento el debate que se ha dado en torno a buscar culpables, a decir, se dijo en el pasado, el presidente Boric cuando era diputado dijo, el expresidente Piñera dijo, porque la verdad es que yo creo que quienes nos están viendo en sus casas esperan de Estado Nacional que estemos hablando sobre las propuestas para resolver la crisis en materia de migración. Por ejemplo, es necesario, a propósito del colapso que han tenido las instituciones y la Policía de Investigaciones para poder encontrar a quienes son expulsados de nuestro país, tener una figura que permita que queden esas personas retenidas hasta que sean expulsadas. Centros de internación. Es una propuesta que yo lo dije hace un rato, bien conflictiva, ha generado harta controversia, pero es una propuesta. ¿Y Constanza ¿Qué está de vamos a acuerdo hacer? con una propuesta de ese tipo? Solamente, Matías, para que me dejes terminar, porque acá se ha hablado mucho de quiénes son los culpables en materia de migración, lo ha dicho Andrés, Ya, pero lo ha dicho superemos Ruth, lo de lo ha los dicho culpables, vamos a las propuestas. Constanza, yo quiero superar aquello. Ya, por eso, Yo creo es que- su propuesta. creo que esa es una Gobierno hoy propuesta. día. Esa propuesta. Hay otra propuesta Pero sobre vamos la con uno, mesa. vamos una por una. Es Hay otra que tiene que déjenme ver con la administrar a mí el deportación tiempo. Les administrativa. pido a los cuatro que me faciliten, que me ayuden un poquitito a administrar yo el tiempo, porque ustedes rellenan hablando sobre el otro y eso no es productivo. No, en yo el no he diálogo. interrumpido a No, nadie no en este interrumpir, panel, así no que- interrumpir, pero administremos los tiempos. La propuesta que hace Camila, ¿qué le parece? Me Centros de internación. parece bien. Lo que me gustaría agregar como elementos a que creo que hay que considerar es hacer la distinción entre migrantes irregulares que cometen delitos y que no cometen delitos. Hoy día, por ejemplo, el crimen organizado utiliza a migrantes irregulares, por ejemplo, para hacer trata de personas y hay un nivel de exposición a personas que son de carne y hueso y que tienen problemas también. Entonces yo también ahí quisiera buscar efectividad para que realmente las personas que no vienen a aportar al país puedan salir de forma más rápida. Y en eso la distinción que hace bien este gobierno, decir, primero empadronados, que son personas que han querido regularizarse, que quieren mostrar quiénes son, que ponen sus huellas, que además tienen un vínculo laboral, que tienen un vínculo familiar, que no tienen asociación a delitos, creo que es una buena fórmula. Y todos aquellos que están fuera de ese marco, yo creo que debiesen salir, porque no tienen ninguna vinculación ni ninguna intención de poder participar del Estado de Chile. Y por lo tanto, esas distinciones me importa hacerlas. Cuando uno habla de todos por igual, en algunas discusiones, por ejemplo en regularización, pero cuando estamos hablando de voto migrante, cambian totalmente la postura, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando simplemente migrante, ¿quién de es? la discusión Voto pequeña. migrante Voto migrante es quien está regular en nuestro país, Matías, no, que Eso está, está no quien diciendo. está Las irregular, 300.000 es una personas cuestión que están obvia. regularizadas Algunas propuestas que hemos eran hecho, Matías, y con ilegales con esto cierro. Andrés Longton tiene la palabra. Algunas señora propuestas para ir en la Hurtado. línea de lo que... Andrés Longton tiene la palabra. Disculpe.
Gracias, Matías. al resto de los participantes. Andrés Lonco, por favor. Algunas propuestas para ir en la línea de lo que decía Camila, que estoy muy de acuerdo con los centros de internación provisoria, tipificar como delito el ingreso irregular. Si lo tipificáramos como delito, precisamente estarían cometiendo un delito quienes traspasan la frontera. Por lo tanto, eso creo que es relevante, que se aprobó por amplia mayoría en la Cámara de Diputados y hoy día está en el Senado. Tráfico de migrantes, quien traslada migrantes irregulares desde la frontera. Eso también lo aprobamos en la Cámara de Diputados. Hoy día se ha convertido en un verdadero negocio el traslado a través de distintos de buses, se ha convertido en un negocio. Determinarlo como tráfico de migrantes, cosa de ir a Colchán y ver el negocio que hay detrás de eso. La contratación también de migrantes ilegales, establecerlo como delito. Hoy día tiene una sanción que es de multa, que se aplica poco y nada. Y lo otro, Matías, que la frontera de nuestro país tiene que estar mejor resguardada desde el punto de vista de los cercos, de la zanja, para alivianar la labor que tiene el ejército. Y el ejército debe tener la posibilidad de reconducir. El ejército hoy día, y lo dijo el mismo comandante en jefe, tiene facultades muy limitadas en la frontera. Por lo tanto, hoy día, ver a alguien del ejército en la frontera, Matías... Pero en acuerdo, como dijo la diputada Musante, hay acuerdo. del viernes. Sí, hay acuerdo. Sí, con Bolivia. Parte de la ministra del Interior. Está bien, pero hoy día el ejército no puede reconducir en la frontera. ¿Y quién va a reconducir? Eso es una realidad. Quien reconduce en la frontera es la Policía de Investigaciones y Carabineros. Sí. No tiene la facultad legal el ejército. Ya. Por lo tanto, lo que dijo el comandante en jefe, que tiene mucha razón, que están en la frontera, pero tienen que ver cómo pasan los migrantes irregulares. Entonces, si fuera delito, los podrían detener. Pero como no es delito y como no se podía reconducir, que esperemos ahora sí se haga, entran a nuestro país como Pedro por su casa y se terminan instalando y después se terminan enrolando, Matías, y terminan ocupando los servicios de salud de manera gratuita. Y te quiero recordar, Matías, que más de 800.000 se han enrolado en los últimos años. 533.000 migrantes irregulares no ponen ni un peso al sistema. Enrolar es distinto que empadronar. Enrolar es distinto, que le ha costado más de 2.800 millones de dólares al Estado. Entonces la pregunta es, teniendo las listas de espera que tenemos, teniendo los servicios de salud saturados, los SFAM, ¿es justo que quien ingresa de manera ilegal a Chile no ponga ni un peso al sistema y tenga como incentivo además tener este turismo sanitario o de salud ocupando los recursos públicos de todos los chilenos y no poniendo ni un peso al sistema? Es tremendamente injusto. Y con esto cierro, Matías, la Junji. Dele. ¿Sí? No, dejemos la Junji para después, disculpa. Ruth. Sí, pues, el 17 de enero de este año en la Cámara se aprobó que el ingreso irregular, ilegal, fuera sancionado como delito. Yo creo que esa es la vía porque con eso regulas inmediatamente el ingreso ilegal de los migrantes porque bajas este incentivo perverso que hoy día existe para aquello. Y creo que premiarlos con este perdonazo que se le está ofreciendo es una mala vía porque lo único que haces es generar que más ilegales quieran ingresar a nuestro país. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto de ley que debe ser apurado en el Congreso. Reconoce que las personas que se van a empadronar, a entregar todos sus datos biométricos, son personas que uno a priori, puede haber excepciones, son personas que están... que no tienen la intención de delinquir, que no es su primera intención venir a este país a cometer delitos, sino más bien a tratar de buscar una oportunidad por las razones que sabemos que salieron de su país mayoritariamente, ¿no? Sí, efectivamente, y creo que ahí en eso nosotros, desde el Partido Republicano, hemos entregado distintas propuestas y una de esas, para que no queden como ilegales, es tener unos centros primero de reconducción o centros de regularización cuando tú por razones humanitarias, por razones que vienes a... Son como campos de refugiados. Eso. No, Matías. Lo que pasa es que hoy día tener una familia caminando por el desierto es más inhumano. En cambio, teniéndole las posibilidades de que estén en un centro donde puedan tener los servicios básicos mínimos al menos, no ocupando, digamos, el desierto una pregunta para baños. Tengo una pregunta para Ruth. Es importante. Un minuto. Sí. Se hizo el punto, creo, porque me queda un minuto. Le pido disculpas, Ruth. Sí, yo tengo una pregunta para Ruth, porque a propósito que ella hace esta distinción de que efectivamente entrar en calidad de irregular no significa venir con la intención de cometer delitos a nuestro país. ¿No pensaría entonces que si alguien entra por un paso no habilitado, que queden en una calidad de expulsado y que se dé un plazo para que regularice su situación, 10 días puede ser, o incluso menos, y si no se produzca la figura del arresto, sería una buena alternativa para en la práctica llevar a cabo esta distinción entre quienes vienen por paso irregular y cometen delitos y quienes no cometen delitos? Esto se conoce como la deportación administrativa. Lo que pasa es que igual, lamentablemente, incentivas a la persona a que ingrese de manera irregular. Si aquí lo que hay que hacer es declarar esta ilegalidad como delito, porque con eso tú mejoras y haces un control mucho más intenso en la frontera, porque finalmente con
con esto... Pero ¿cuál sería el paso si alguien ingresa igualmente por un paso no habilitado? Por eso nosotros hemos hablado de estos centros, primero de reconducción, donde pueden estar en unos espacios donde no estén a expensas incluso de delincuentes, que les pasa mucho de estafadores en la carretera. No sé, está bien, sí, estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo en eso? Mi pregunta es la figura provisoria administrativa. Tiene que producirse la expulsión para poder justificar que vayan a estos centros que son distintos, ¿verdad?, a un centro penitenciario. ¿Están de acuerdo? Constanza, para cerrar, brevemente. Sí, por a mí favor. me gustaría tratar de que de verdad logremos dar un debate de Estado, porque acá hay ciertos elementos que se ponen sobre la mesa como que son buenas cuñas, pero son malas políticas públicas. Por ejemplo, cuando se dice tienen que devolverse, eso requiere un proceso de reconducción que necesita un trabajo con otros estados. Lo que se avanzó esta semana con el acuerdo con Bolivia es algo que no se aceptaba antes. Bolivia no aceptaba reconducir a las personas que estaban en la Y frontera. había parlamentarios Ese es un ustedes avance. que tampoco eran al partidarios, revés, antiguamente. lo que estamos trabajando hoy día es una política seria de trabajo con Bolivia que no se había tenido en los gobiernos anteriores. Segundo, cuando se dice cierren la frontera, no cuando se eran- dice cierren la Fueron al Tribunal frontera, Constitucional para pareciera que es impedirlo. una puerta en la que se puede cerrar y no kilómetros de desierto en la que se necesita Sí. mejor capacidad de Constanza, déjeme inteligencia, contrapreguntarle. entrada biométrica y también un trabajo muy importante interinstitucional con otros estados. Entonces, lo que yo trataría es que en toda nuestra diversidad de opiniones, que yo sé que es muy diversa, logremos encontrar algunas políticas que sean de Estado. Ese es todo mi punto. Lo de Bolivia Vamos a nosotros lo hacer- venimos nos vamos señalando a hace despedir. harto tiempo, pero ellos se opusieron y fueron al Tribunal Constitucional cuando se quiso Si le aprobar suben la tweet norma. en Entonces, contra creo de- Ruth que... Pero ¿cuál Hurtado, es el sentido Andrés de Longton, Camila ellos? Musante, Constanza Se Martínez. hizo y lo condujo Les el actual agradezco la Ministerio del pasión con que conversan, debaten. Les reconozco que me hubiera gustado un pelito más de orden, pero esa es responsabilidad mía. El fin de año. Fin de año debe ser. El espíritu Pausa y navideño nos volvemos a la conversación. Estará Susana Jiménez, la nueva presidenta de la Confederación de Producción y el Comercio, para conversar y dialogar aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Ya estamos conversando con la nueva presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, sobre todos los temas de la coyuntura, la conversación que dejó el panel anterior. Vamos a bajar dos cambios aquí en la tranquilidad. Susana, buenos días, buenas tardes ya. Gracias por estar aquí con nosotros un domingo. Encantada, Matías. Y bueno, y desear a como cualquier persona que toma un cargo de relevancia pública y responsabilidad, mucha suerte en lo que viene. Porque ustedes tienen un rol requete contra importante desde el diálogo, de aportar desde otra mirada al país. Así es que, bienvenida, primera mujer además en el cargo. Así es, primera mujer, ¿Qué implica para ti 90 eso? años. Mira, yo creo que es una responsabilidad grande. A mí me deja muy contenta de que las mujeres ocupemos todos los espacios, tanto en la alta dirección, en los gremios, en la política. Ese es el mundo moderno. Y yo siempre digo, podré ser la primera, pero ciertamente no voy a ser la última. La idea que todas las mujeres y toda la sociedad sepa que estos son trabajos que podemos desempeñar con la misma pasión, con el mismo conocimiento, con el mismo compromiso, hombres y mujeres. ¿Qué ha cambiado para que una mujer pueda tomar roles de este tipo? Es el caso de la Confederación, pero también tenemos casos de ministerios que antes, en fin, de alta gerencia, hasta presidencia. ¿Qué ha cambiado? Yo creo que es un cambio cultural, se ha visto en el mundo desarrollado con más anticipación, obviamente, pero también en Chile. Y a buena hora, ¿no? Los talentos se distribuyen homogéneamente entre ¿Ya ha hombres y cambiado mujeres. estructuralmente Chile eso, ese cambio cultural? Yo pienso que sí, hay una acción, digamos, decidida por incorporar más mujeres en la alta dirección, pero además, y eso es lo más importante, el cambio cultural desde la corresponsabilidad, desde cómo se involucran también los padres de familia, no solo el cuidado de los niños, las mujeres suelen tener también mucho más responsabilidad del cuidado de los adultos mayores. Y por lo tanto, en la medida que se van complementando esos roles, van también dando la oportunidad que en todos los cargos, medios, altos, puedan participar también mujeres activamente. Falta, por supuesto, tenemos una tasa de ocupación femenina todavía bastante baja, no solo menor que la de los hombres, sino que también baja en términos comparados. Susana, ¿qué freno ves hoy día para que esto sea? Porque tenemos Sofofa, mujer, CPC, más la gerenta nueva de CPC, mujer, Cámara de Comercio de Santiago, me parece, mujer, etcétera. O uno dice, ya, listo, estamos, ya esto ya aprendió, esto anduvo, ya caminó. ¿Qué falta? ¿Dónde hay un freno para que las mujeres se integren en plenitud?
Yo creo que hay que trabajar en todos los niveles, y por eso te decía, el cambio cultural es muy importante, porque la maternidad es cuando uno es joven, que también es donde tú te estás desplegando laboralmente y profesionalmente, y por lo tanto, en la medida que eso sea más compartido, lo facilita. También lo facilitan las políticas internas que tienen las empresas o que tiene el sector público, y también las políticas públicas, o sea, el que todavía no logremos ponernos de acuerdo en una ley de sala cuna que termine con esta discriminación negativa hacia las mujeres, producto de que se les carga el costo de la sala cuna a la contratación de mujeres, la verdad, francamente, es incomprensible, y tenemos que avanzar en esa línea. 20 años llevamos discutiéndolo y habiendo consenso en el diagnóstico, es realmente increíble que no hemos podido aún cerrar esa discusión. Terminó la semana pasada no solamente con ya la elección tuya en la CPC, sino con un IPOM del Banco Central que dejó, lo conversamos con el ministro Marcel recién, cifras bien preocupantes. Algunas de ellas inversión, cae del 0,8 al menos 0,8 al menos 1,3% la inversión esperada. Inflación que va a ser del 5% según el Banco Central. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí, bueno, efectivamente constatamos un deterioro en las proyecciones en el último informe de política monetaria del Banco Central, algo que ya veníamos previendo de alguna manera, pero claro, uno ve ajustes a la baja en todo menos en la inflación que sube, ¿no? O sea, todo en la dirección que uno no querría. Y eso es preocupante primero porque, como tú bien dices, se constata que la caída en la inversión es mayor de lo presupuestado. También se constata una desaceleración del consumo y, por lo tanto, una proyección del crecimiento económico que se mantiene en niveles relativamente bajos. El Banco Central hablando de 2,3%, yo creo que incluso podría ser 1 o 2 décimas menos que eso. Y proyecciones de largo plazo, o sea, de aquí a los próximos 10 años, que también están por debajo, en este caso, del 2%. Entonces, por supuesto, lo vemos con preocupación. Si eso le sumamos las mayores presiones inflacionarias, significa que además el Banco Central probablemente va a tener que tomar un poquito más en calma la rebaja de tasas de interés, lo cual le pega, por supuesto, a todos en su acceso al financiamiento. Así que lo vemos con preocupación y esperamos que haya creciente conciencia de cuán importante es reimpulsar el crecimiento económico, porque eso redunda en las oportunidades y beneficios de las personas. Claro, empleo, etc. Hoy día en la entrevista en Mercurio dice puntualmente o textualmente, dice que hay que mover la aguja con medidas concretas para el crecimiento y para mejorar estas cifras. ¿A qué te refieres? ¿Cuáles son medidas concretas? Bueno, una y que está hoy día en discusión, ¿cierto?, es el ingreso de un proyecto de ley de reforma en los impuestos a la renta. Nosotros ya hace casi un año hicimos una propuesta, estamos hablando un año atrás cuando todavía se discutía si subir los impuestos a las empresas, y hoy día vemos un grado de convergencia que valoramos, por supuesto. El ministro de Hacienda ha hablado de bajar una tasa de impuesto a la empresa que es muy alta en términos absolutos, pero también cuando nos comparamos con los países desarrollados que además 17%. Tienen condiciones de atracción de inversiones muchas veces mejores, y así todos nosotros tenemos una tasa de impuestos más alta que ellos. Entonces nosotros en realidad dijimos, vámonos de 27 a por lo menos el promedio de la OECD, a pesar de que nos gustaría que fuera incluso imitar a los países que les ha ido bien y que tienen tasas incluso menores. Por ejemplo, Irlanda, 12,5. O sea, creo que aspirar a un 12,5 hoy día es políticamente inviable, pero volver a bajar a los niveles yo sé que no plantean gradualmente, yo no digo que hoy, pero tener un horizonte de tiempo. ¿Llegar a dónde? Volver a bajar 10 puntos como estuvimos hace no tanto tiempo atrás. Yo creo que eso mueve la aguja, eso da una señal de incentivo a la inversión. ¿Sería partidario de bajar 10 puntos? Pero en el tiempo, no hoy día. ¿Llegar a 17% para las empresas? Yo creo que si uno pudiera decir, oye, de aquí a 10 años más, bajemos gradualmente, aspirando a llegar a esos niveles, yo creo que es algo que definitivamente mueve la aguja en términos de atracción de inversiones. Hay que pensar que nosotros competimos por los capitales. ¿Y cómo sí, está clarísimo, pero también hay que pensar que eso significa menos recaudación fiscal. ¿Cómo se compensa esa recaudación fiscal para financiar el gasto? Bueno, eso es importante, porque nosotros estamos muy conscientes de que hoy día no existen holguras fiscales, producto también de que el aumento de gasto ha sido persistente, y no solo eso, el déficit fiscal ha sido persistente. Entonces, lo primero que hay que tener muy en cuenta es que hay que racionalizar y eficientar el gasto del Estado, como lo haría
cualquiera con sus finanzas personales o en sus negocios. Estamos con un nivel de gasto importante y con una deuda pública creciente y por lo tanto tenemos que tomar en cuenta esa restricción, pero también tenemos que tomar medidas en que apunten hacia una contención de esos gastos. Perdón, ahora, dicho eso... Porque hay dos tipos de gastos que son, por ejemplo, hay sectores de la derecha que dicen, respecto a las pensiones que vamos a hablar, no lo financiemos con el ahorro de las personas, sino que con gasto público. Bueno, entonces ese gasto público, porque subir, por ejemplo, de 214, ¿cómo se llama? La PGU, no la... Sí, la PGU. Subir la PGU 214 o 250 mil pesos, hay que poner plata desde el fisco. Y hay otro gasto que es el gasto corriente, el día a día, planes. En esa materia, ¿usted sería partidaria o cómo ve planes que se ven lejos en el mundo, en Argentina, lo que ha hecho Milei, lo que pretende hacer Elon Musk en Estados Unidos? Es decir, entrar radicalmente a recortar gasto público. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo como una necesidad y que sería, ojalá, que sea parte de las agendas de programas presidenciales del próximo año. O sea, yo creo que hacer más eficiente y moderno el Estado es algo que reditúa para todo el país, para los usuarios en su día a día con el Estado, para los desarrolladores de proyectos, para los que quieren crear empresas. Se requiere, sin lugar a duda, un Estado mucho más eficiente y servicios más ágiles, digitalizados, menos burocráticos. Podemos hablar más adelante. Se ha mencionado mucho el tema de los permisos, ahora, ¿cierto? Pero eso es a todo nivel. Ahora, quizás comparar el caso que está llevando adelante el gobierno del presidente Milei distinto a lo que pretende Estados Unidos, porque sabemos de dónde viene el gasto fiscal en Argentina, que está muy desbocado hace muchos años. Por lo tanto, es mucho más radical probablemente lo que hay que hacer allí. Lo decía el ministro Marcel aquí hace un rato. Pero en el caso de Estados Unidos, a lo mejor interesante, ¿le gustaría a usted que el próximo presidente o presidenta evaluara un departamento como el que va a dirigir en el gobierno de Trump, Elon Musk, para recortar, dice, un 30% del gasto? Mira, yo creo que es necesario, pero sobre todo hay que hacer más eficiente el gasto. A ver, deja darte un par de ejemplos. Se ha hablado mucho de los programas sociales que en muchos casos están duplicados, que tienen recursos públicos insuficientes y por lo tanto se desvanecen en la burocracia y no llegan al beneficiario final. Programas que han sido mal evaluados, que no logran su objetivo y sin embargo se perpetúan. Entonces ahí tienes un área que sin lugar a duda una buena reingeniería sería... ¿Cuánto calcula usted que pudiera reducirse ese gasto o recortarse ese gasto? Mira, no me voy a aventurar con un número, pero ciertamente más que el 0, algo que se propuso en algún minuto a raíz del pacto fiscal, porque un Estado que gasta más de 90.000 millones de dólares, no me cabe duda que tiene mucho más espacios de eficiencia que eso. Dejarte más ejemplos, licencias médicas. ¿Qué está pasando? Que tenemos un fisco con licencias médicas que duplican las del mundo privado. Hay ahí un uso abusivo de las licencias que finalmente las financiamos todos nosotros. Evasión del Transantiago. Bueno, ¿cuánto realmente nos hacemos cargo y cuánto hemos normalizado que todavía hay un porcentaje importante de gente que no paga el transporte público? Entonces, informalidad, evasión, o sea, hay tantos espacios donde uno debiera buscar recaudar más y no insistir en que paguen más los que ya hoy día pagan, que es un universo, particularmente el impuesto a la renta a las personas, que es bastante acotado, de nuevo, en términos relativos. Susana, recién... O sea, lo que quiero plantear nomás, Matías, es que no cada vez que tú tienes una propuesta, un programa de gobierno, tienes que subir impuestos. Cualquier familia, cualquier empresa, lo que hace primero es ver dónde puede hacer ahorros, dónde está gastando mal, dónde puede ser más eficiente. Y creo que al Estado le compete ese rol también. Recién esbozó lo de la permisología. Me gustaría que volviera sobre eso. El ministro Grau, y se lo han reconocido el sector privado, algunos que yo he escuchado, creo que su antecesor fue, Ricardo Meves. El ministro Grau está empeñado en mejorar, en poner ojo en qué se puede eficientar en términos de permisología. ¿Cómo ve usted el trabajo que está haciendo este gobierno en permisología y qué otras cosas se pueden añadir? Bueno, primero los proyectos en permisología son varios, son 4 al menos. El que más se ha visibilizado y destacado es justamente el del ministro Grau, de permisos sectoriales. Tenemos un sistema en Chile extremadamente engorroso. Un proyecto de inversión puede tener que sacar cientos. El otro día salía, ¿no? Esta línea de transmisión, 5.000 permisos, o sea, es la locura. Y por lo tanto, nosotros hemos sido muy
favorables a que ese proyecto avance. Probablemente no va a ser suficiente. Hay todavía probablemente un proyecto de permiso 2.0 que hacer, que va a ser racionalizar, ver cuáles permisos son necesarios y cuáles no. Pero sí, ciertamente esto es un avance en cuanto a que se ordenan, se digitalizan, se van a poder ver en línea, van a ver silencios administrativos, incluso dentro del sector público. O sea, si un servicio necesita información de otro, no puede ser que eso demore meses y ralentice todo el proceso de tramitación del proyecto. Entonces, lo vemos con buenos ojos, así lo hemos manifestado. Creemos que hay perfeccionamientos todavía posibles, pero eso ha avanzado en la buena línea. Ahora, ese no es el único proyecto, hay otros que también se requiere y que el Ejecutivo está trabajando en ello. En permisología. En permisología, porque está el Consejo de Monumentos Nacionales, que también ahí se está avanzando, descentralizando las decisiones. Cualquiera que ha desarrollado un proyecto importante sabe que en Chile es tremendamente complejo el proceso, te paralizan las obras por años y por lo tanto... ¿Leyó Mario Weisblut? ¿Perdón? ¿Leíste Mario Weisblut en una columna que dijo que el Consejo de Monumentos es un monumento a la, me parece que la ineficiencia o al... O sea, hoy día es un cuello de botella enorme. Él dice que hay un cartel ahí dentro que paraliza los proyectos. Bueno, el cartel dice que me parece que de los arqueólogos. De los arqueólogos, porque hoy día por la forma en que se tramitan esos permisos, tú dependes estrictamente de que los arqueólogos sean como los titulares de las solicitudes de permiso. Eso se descentraliza con las indicaciones que se están tramitando y por lo tanto creemos que eso puede ser un mecanismo de agilización. Esos aspectos nosotros, por supuesto, los apoyamos, creemos que van en la línea correcta. Hay otros que son perfectibles, sin lugar a dudas, pero es un tema hoy día para el desarrollo de proyectos, sin lugar a dudas. Y sobre todo, perdón, Matías, no es solo el trámite de permisos. Hay países que también no tienen un sistema tan engorroso como el nuestro, pero que tienen un checklist, digamos, que tú tienes que cumplir. Y eso está bien, está bien y en la medida que tú puedas cumplir con todos esos requisitos, te den tu permiso. El problema que hemos tenido en Chile es que muchas veces tú cumples con todo eso, los servicios te sacan una resolución favorable y se cae por otras razones más políticas o ideológicas. Por ejemplo, el caso de Dominga, en el Consejo de Ministros, ¿cómo vio el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta respecto de lo que hizo el Consejo de Ministros que se paralizó? Bueno, yo creo que es muy preocupante que haya un fallo que le diga al Ejecutivo que su actuar no fue el correcto, que, no sé, los términos jurídicos, pero básicamente que no se cumplieron con criterios mínimos de objetividad, de inhabilitarse cuando se han hecho juicios previos, y por lo tanto yo creo que es un llamado de atención el que después de 10 años de tramitación de un proyecto, con informes favorables, con fallos favorables desde los tribunales de justicia, todavía no tengamos certeza de que se pueda desarrollar. ¿Debiera existir el Consejo de Ministros para temas de esta índole o debiera ser una etapa de la aprobación de los proyectos o debe dejarse solamente en la esfera de lo técnico? Es súper discutible. O sea, en esto no hay una posición única. Probablemente si se transforma en un ente político que solamente hace así o así a los proyectos, no es buena idea. Pero también permite resolver discrepancias menores que no necesariamente deben judicializarse. Ahora, dicho eso, yo creo que un camino posible es eliminarlos, así como las instancias regionales que son más bien de conformación política, pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Los proyectos grandes siempre van a tener algún grado de injerencia o opinión política y ahí a lo mejor hay que pensar en sistemas algo distintos, que proyectos grandes tengan esas instancias políticas previas y después entre al mundo técnico, porque no sacamos nada, invertirlo, porque no sacamos nada con tener todo aprobado, todos los permisos, digamos, con un check, y que después por razones políticas se caigan, se pierden años, se pierden recursos, se pierde credibilidad y lo más grave de todo, se pierde certeza jurídica. Con la foto del momento, con el último fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, ¿debiera aprobarse y empezar el proyecto de Dominga ya? O sea, en los tiempos que establece el proyecto mismo, no ya hoy día me refiero. A ver, yo creo que cualquier proyecto que ha cumplido con las exigencias ambientales y sectoriales debe ser capaz de salir adelante. Esto, más allá del proyecto concreto, creo que es muy importante la señal
quedamos como país de que la institucionalidad funciona, de que sea ojalá más ágil de lo que ha sido a la fecha y menos politizada. Quiero entrar al tema de las pensiones, porque en la entrevista que leí hoy día al Mercurio, una de las cosas que me llamó la atención es quizás la única persona que he visto ponerle paño frío, que es bueno poner paño frío en las discusiones, pero todo el mundo está en que no, si es que sale ahora en enero, tenemos que esforzarnos, a lo mejor una semana más de tramitación, vamos a ver qué pasa en la comisión, estamos a punto en lo técnico. Y usted dice, démonos un año, algo así, o al menos yo lo leí, no importaría un año más. ¿Qué quiso decir con esto de un año? ¿Usted cree que no es urgente sacar ahora en enero rápido del Senado el proyecto de reforma a las pensiones para luego ir a la Cámara de Diputados y tener pronto funcionando un aumento en el ahorro 6 puntos más? A ver, yo nunca hablé de plazo. Simplemente sí entiendo que, por un lado, habiendo una creciente convergencia en el diagnóstico y una voluntad de acuerdo, es muy importante, primero, reconocer ese avance y segundo, ver qué instrumentos son los mejores para resolver esos problemas que hemos consensuado que son los que tienen que resolverse. Entonces, por ejemplo, estamos, creo que mayoritariamente de acuerdo hoy día, de que se necesitan más ahorros, lo que significa subir la tasa de cotización, que vaya a cuentas individuales, eso va a fortalecer los ahorros de las personas y el mercado de capitales, que también tiene un tremendo impacto en las personas. O sea, cualquiera que está buscando créditos hipotecarios o financiamiento para sus proyectos sabe de qué estamos hablando. Entonces, primer diagnóstico, hay que subir la tasa de cotización y aumentar el ahorro en las cuentas individuales. Segundo diagnóstico compartido, que hay una situación de diferencia entre hombres y mujeres que no atiende a que las mujeres quieran ahorrar menos. Es que se da una condición, que tenemos una expectativa de vida más larga que la de los hombres y por lo tanto, a iguales ahorros, a la misma edad de jubilación, que es un gran tema, por cierto, porque esa es la parte que menos se habla, pero que salió del comité consultivo. Hay que pensar también en igualar las edades de jubilación, tengan la misma cantidad de ahorros. ¿Qué instrumento es mejor? Bueno, se discute si el 0,5 de las cotizaciones, la ministra Jara hablaba incluso de más que eso, pero también hay otras formas, el seguro de invalidez y sobrevivencia que hablaba el senador Galilea, igualar tablas en las rentas vitalicias, hay otros instrumentos. Entonces, yo valoro mucho que hemos llegado al diagnóstico, bueno, hagámonos cargo de esto. Pero usted sí habla de tiempos, ¿ah? Porque usted dice la respuesta, la encontré aquí, fui rápidamente a buscarla, Mercurio hoy, B6. Me preocupa que el apuro lleve a legislar un poquito a ciegas en el costo y el beneficio de los instrumentos que se están debatiendo, pero en un año se puede trabajar y soy partidario. ¿Un año es distinto a un mes? No, me refiero a que en un año que queda de gobierno, porque fue en ese contexto la conversación, me decían, pero entonces no va a pasar nada y va a venir otro gobierno. No, yo lo que digo es que todavía hay tiempo, no hay que ponerse la soga al cuello, creo que ya se puede tener cierto protocolo de acuerdo de qué cosas queremos resolver y de analizar objetiva y técnicamente los instrumentos que se están proponiendo. Porque usted dice, esto es interesante, dice, me preocupa el apuro lleve a legislar un poquito a ciegas. Si hay algo en este país que no está a ciegas, es materia previsional que llevamos más de 10 años debatiendo, diagnosticando, proponiendo, discutiendo. De acuerdo. De ciegas nada. Yo creo que no estamos para nada ciegas en el diagnóstico y eso es lo que yo valoro mucho, que hemos llegado a hacer un buen diagnóstico. Pero sí estamos con bastante desconocimiento de los instrumentos. O sea, acá se ha planteado, por ejemplo, un préstamo. Me parece súper atendible el pensar en un préstamo, pero ¿cómo está estructurado? ¿Cuáles son los detalles de ese préstamo? ¿Es un préstamo que está registrado en las cuentas de las personas? ¿Tiene una tasa de interés de mercado? Pero si es préstamo es porque es de las personas. Pues ¿cómo puedo prestar algo que no es mío? Bueno, pero es que ahí en el detalle está... O sea, esto tiene que parecerse lo menos posible a la idea inicial de cuentas nacionales ¿sí? Y lo más posible a un instrumento de carácter, digamos, de propiedad, con tasa de interés de mercado, con aval del Estado para que a mí me aseguren que cuando yo me jubile me van a reconocer ese préstamo. ¿Sí, eso sí está de acuerdo? O sea, si a mí me dan todas esas garantías, por supuesto, me parece perfectamente atendible. O sea, que con los 6 puntos, de esos 6 puntos, 1,5, que es la cifra que se ha dado hasta aquí, a lo mejor usted tiene otra, sea para prestarle al sistema de pensiones para que mejore las pensiones de hoy, ¿usted estaría de acuerdo? Si es que me dan todas esas garantías y me aseguran de que esto
en 2 años más no me van a decir que ya no son 1,5 puntos, sino que son 2 puntos, y en 4 años más que son 3 puntos... ¿Cuántos puntos son, cree usted? La verdad es que hay que hacer el cálculo de nuevo. Esa es la discusión. ¿No es reparto eso? Porque algunos dicen, eso es reparto. Entonces exaltan algunos. Lo que pasa es que depende, y ahí es donde yo digo, el instrumento hay que trabajarlo bien. Podemos tener un buen diagnóstico, una buena idea de solución, pero es en los detalles donde esto puede transformarse en reparto o en un instrumento de inversión de rentabilidad. Usted dio los detalles que le darían garantía. Si se dan esas condiciones que usted misma nos ha señalado aquí, ¿no es reparto? Estaría de acuerdo. Yo pienso que es un mecanismo que se puede avanzar, sí. Y en el 0,5, que ese era el 1,5 para mejorar las pensiones hoy, el 0,5 para compensar el bono tabla, que se llama hombres y mujeres, ¿a usted le parece que está bien que salga de los 6 puntos? Hay algunos que dicen, no, tiene que ser con gasto del fisco. A mí o a nosotros, digamos, nos gustaría que fuera, que se diseñara el instrumento para esa compensación, me parece justo. Creo que sería más fácil acordarlo si saliera de un instrumento cuyo resultado es el mismo, pero que no necesariamente salen las cotizaciones de previsión, como es la idea del seguro de invalidez y sobrevivencia, siempre que esté bien estructurado. Por eso te digo, necesitamos un poquito más que los titulares. Susana Jiménez, lo último, hay alguien que usted dice, y con justa razón, hay que mirar bien los costos, si están bien calculados, porque los costos hay que pagarlos, pero hay otros que dicen, no hay peor costo que no sacar una reforma adelante ahora y seguir ahorrando el 10%. Ese costo sí que es grande para el sistema, para el país, para las pensiones. ¿Está de acuerdo usted que hay que ceder porque hay costos que pueden ser mayores en no acordar? Mira, es contradictorio decir que uno quiere un acuerdo y no estar dispuesto a ceder. Los acuerdos, por definición, suponen ceder de todas las partes. Ahora, dicho eso, y creyendo que es muy urgente, sobre todo por el tema de los ahorros que necesitan las personas para tener una mejor pensión, todavía hay espacios que yo creo que merecen una discusión más detenida. O sea, hoy día yo leía el Ejecutivo proponiendo licitaciones y junto con las licitaciones participación del Estado. Bueno, ahí hay que cuestionarse si queremos que el Estado administre nuestros recursos a través de un sistema en el cual solo se compite por comisiones y no por un mejor servicio y mejor rentabilidad de nuestros fondos. Así que creo que todavía hay temas que tenemos que conversar. Susana Jiménez, nueva presidenta de la Confederación de Producción del Comercio, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ti, un gusto. Nos vamos porque vienen las noticias. Que tengan un muy buen domingo y feliz Navidad para todos.